Queridas y queridos tertuliantes, bienvenidas a la tertulia del puente número 67. Saben que comenzamos en agosto del 2016 y estamos con ustedes y agradecemos su presencia el tercer jueves de cada mes y agradecemos también las visitas que nos hacen a la página en Facebook de la tertulia del puente. Desde agosto del 18 las tertulias están grabadas, están ahí para utilizarlas como quieran, con el público que deseen compartirlo, y siempre les pedimos que inviten a sus amistades, familiares y conocidos para que se den una vueltita por la página nuestra y conozcan los diferentes temas que se han tocado y los compartan. Lo que queremos es contribuir a elevar la conciencia ciudadana entre todos y todas. La tertulia de esta noche se titula Alianza País en ruta hacia la unidad, y entendimos que era bien importante porque la Alianza País es una propuesta que ha echado a andar ya en Puerto Rico. Está en crecimiento en su respaldo por diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña, por las fuerzas vivas en Puerto Rico, y es una propuesta de unidad en la diversidad, necesaria y vital para detener la crisis compleja que estamos viviendo y superarla con la transformación de Puerto Rico en el país de justicia, equidad y sustentable que todas y todos y todes nos merecemos. Este concepto reconoce y valora la diversidad de los esfuerzos y las propuestas existentes, comunitarias y sectoriales, que se dan en nuestro país ya. O sea que lo que estamos planteando es una alianza de alianzas existentes. Un gran entramado que juntos, remando parejo, haremos una diferencia cualitativa. Para desarrollar el tema tenemos la grata presencia del amigo y compañero Ángel R. Villarini Jusino, doctor en filosofía y profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, y además él es presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento Internacional, que yo tengo aquí, porque fíjense ustedes qué bonito está en los países que participan. Y entonces quería enseñarle, dentro de los muchos libros que ha escrito, ha sido coeditor Ángel Villarini Jusino, tenemos aquí, le sugerimos este libro que consideramos de una gran aportación a partir de la evaluación en diferentes países de América Latina y el Caribe de cómo piensa nuestra juventud en relación a la política. Y el resumen bueno es que le dan la espalda acertadamente al partidismo tradicional, a la politiquería tradicional en sus países, pero sí están contestes y son responsables políticamente y tienen compromiso con sus países, ejerciendo nueva política, democracia participativa en sus comunidades y en los sectores en que se mueven. Nuestra juventud es una juventud responsable con su presente y su destino. Pues Ángel, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho tu disponibilidad, así que arrancamos. Quiero agradecer antes que nada la oportunidad que me ofrece Tertulias del Puente para que podamos conversar sobre este tema de Alianza País, y agradezco mucho la acertada introducción que acaba de hacer al tema, porque en efecto, y el tiempo no nos da para extendernos, pero la idea de una alianza electoral es la expresión de los tiempos actuales. Es la expresión de cómo están pensando los movimientos sociales, es la expresión de cómo está pensando la juventud, es la expresión de la cantidad de personas que se han retirado de los partidos políticos tradicionales y de los procesos electorales. Yo voy a hacer una presentación
que la tengo en PowerPoint y la he titulado Alianza País en ruta hacia la unidad. La presentación se divide en dos partes. En una primera parte quiero referirme a qué es esto de una alianza país, y en una segunda parte algunas ideas de cómo se construye esa alianza país. Quiero antes que nada establecer los propósitos y dejar claro que las ideas que voy a expresar en esta presentación son un bosquejo de las ideas que he estado defendiendo ya por varios años y que no necesariamente representan las de organización política o civil alguna de la que yo forme parte. Mi presentación tiene tres propósitos generales. Primero, me interesa mucho ayudar a clarificar una propuesta sobre lo que debemos entender por alianza país. Y espero que esta presentación pues sirva para abrir una discusión sobre ese tema. ¿Qué es una alianza país? Segundo, el que podamos dialogar sobre maneras, hay diversas, sobre todo si tomamos en cuenta la experiencia en diferentes países, de construir una alianza país. Y tercero, espero que como resultado de esta presentación, las personas que están presentes pues puedan valorar la importancia que tiene el que se pueda constituir una alianza electoral para el 2024 que termine con el desgobierno que hemos padecido a través del bipartidismo ya por varias décadas. Paso entonces a discutir qué entendemos por alianza país. Y una manera de contestar la pregunta es la siguiente. Y esto es bien importante porque ahora se le quiere dar, sobre todo a través de los medios de comunicación, el nombre de alianza a cualquier cosa. Y una alianza no es cualquier cosa, ¿verdad? La unión de diferentes sectores no necesariamente se traduce en una alianza. Una alianza es un acuerdo o pacto entre diversos sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas del país, que para alcanzar un propósito político, es decir, para organizar una fuerza con el poder para lograr la satisfacción de sus intereses comunes o sectoriales en determinado tiempo y en espacio. Lo que mueve a las personas a organizarse en alianza es el reconocimiento de que es necesario crear una fuerza mayor que la que tiene cada uno por su lado, y que esa fuerza es la que va a permitir que se logren tanto unos propósitos o unos intereses que tenemos en común como unos intereses que pueden tener los diferentes sectores. La alianza puede organizarse en torno a un tema particular. Por ejemplo, puede haber una alianza para lograr la implantación de una nueva política pública en materia de salud. Crear un sistema de salud universal en Puerto Rico. Para eso podríamos hacer una alianza. O el propósito puede ser más general, que es el que vamos a discutir acá. Por ejemplo, una alianza electoral para tomar control del gobierno del país y orientarlo a nuevos desarrollos. Y este es el tipo de alianza que estamos viendo que se está dando en diferentes países, sobre todo a través de sectores progresistas y con mucho éxito, el más reciente de los cuales es el de Colombia. La alianza país, que le pongamos apellido, ¿no? Alianza de país o alianza país, implica que los sectores aliados sean no solo partidos y organizaciones políticas, sino también una diversidad amplia de fuerzas sociales.
como lo son las comunidades, las organizaciones profesionales, los gremios y sindicatos, la diversidad de colectividades y organizaciones del tercer sector y también personas en su carácter individual. Y en el caso de una alianza país, se trata de que en el marco del principio y propósito general, la alianza identifica los temas y asuntos que tiene como objetivo de gobierno y que se expresan en un programa o propuesta. Expresan las aspiraciones reivindicativas generales de diversos sectores de la ciudadanía, sus mayores necesidades e intereses por separado o en común. De manera que el programa de la alianza, que expresa los propósitos de la misma como reflejo de intereses de los aliados, puede contener tanto intereses que son comunes. Por ejemplo, un interés común podría ser la reforma del sistema de salud, o puede tener intereses de sectores, como por ejemplo una reforma laboral. Una pregunta importante en el proceso de construir una alianza es entender por qué es necesario y por qué es posible una alianza. Y en nuestro caso, la necesidad y la posibilidad de construir una alianza está en primer lugar en la crisis del sistema democrático electoral partidista. El bipartidismo del PNP y el PPD impone una ley electoral antidemocrática que impone un gobernador falto de legitimidad al triunfar con el apoyo de aproximadamente 16% del electorado potencial. Es decir, actualmente tenemos una ley electoral apoyada por el bipartidismo que permite que nos gobierne la minoría del 17%. Ese 17% se significa, por un lado, que aproximadamente el 50% de las personas hábiles para votar no lo hicieron y que de ese 50% que votó, el actual gobernador apenas sacó un 32, un 33%, lo cual entonces significa que lo que tiene es el 17% del apoyo de la ciudadanía que con el derecho a votar. Otra razón por la cual es necesaria una alianza es la crisis de los partidos. Aquí, sencillamente hablar de partido, aunque sea uno nuevo, como forma de ejercicio del poder de la ciudadanía, levanta ya sospechas. Cerca del 50% de las personas hábiles para votar no lo hacen, y en parte, probablemente la mayoría de ellas porque perdieron la confianza en todos los partidos. Hay mucha desconfianza en los partidos y políticos en general, y por lo tanto toda propuesta de tratar de cambiar, de hacerse del gobierno a través de un partido, va a encontrar resistencia en amplios sectores. Una tercera razón por qué y qué hace posible la construcción de una alianza es el desplazamiento político que ha ocurrido. Es decir, el ejercicio del poder de la ciudadanía se ha ido desplazando del medio que constituían los partidos políticos hacia las organizaciones sociales no partidistas. Y por eso es que hoy día vemos que el mayor activismo de oposición y propuestas de cambio se lleva a cambio por medio de organizaciones no partidistas y personas expertas. Y es interesante en el caso de Puerto Rico, y es algo favorable, la mucha pauta que le dan importantes medios de comunicación a personas expertas. Por ejemplo, la mucha pauta que una persona como Rolando Emanueli recibe de parte de ciertas estaciones radiales, televisivas, y así como él, otras personas expertas en diferentes campos. Si se toma en cuenta lo anterior y el resultado de las pasadas elecciones,
nosotros podemos decir que hay una alta probabilidad de derrotar el bipartidismo mediante una alianza de país no partidista. Y para mí aquí es que está la clave, ¿verdad? Que no se vea la alianza de país como un partido o como el frente de un partido, sino que en efecto se trata de una alianza de país que es algo que trasciende a los partidos. Otra razón para construir alianza y que la posibilita es que la alianza evita la identificación con partidos políticos, como he dicho, facilita la diversidad y la inclusión de sectores que carecen de poder para satisfacer sus particulares necesidades. La alianza hay que presentarla ante las organizaciones, la diversidad de organizaciones sociales, como la oportunidad que habría de un ejercicio político, de un ejercicio de poder, de satisfacer intereses, más allá de lo que hasta ahora pueden hacer en este momento. Y muchas veces, desafortunadamente, el ejercicio de poder que pueden hacer estas organizaciones es o bien conseguir algunas enmiendas a algunas leyes, o conseguir algunos donativos, o poder protestar. Pero más allá de eso, es muy difícil que se consigan, se satisfagan las verdaderas aspiraciones de estos sectores si no se toma control del gobierno. La alianza también permitiría democratizar el proceso político al facilitar que en efecto tengamos gobiernos de mayorías, no de minorías. La alianza también evita la concentración del poder del gobierno en un solo sector o partido, con lo cual se facilita la transparencia, el rendimiento de cuentas y el evitar la corrupción. Y por último, la alianza facilitaría la integración de mayores saberes, talentos, ideas, experiencias y proyectos que están en marcha hoy en día en Puerto Rico y se podrían integrar a la gestión gubernamental. Y muchas de las actividades que hoy se hacen a través de empresas privadas o del gobierno que ha privatizado ciertos sectores podrían llevarse a cabo, como ya está ocurriendo más efectivamente, a través de diferentes colectividades o organizaciones sociales. Bien, esto es entonces lo que se refiere a lo que es una alianza país, por qué construirla y qué es frente al bipartidismo. Paso entonces a la segunda parte de la presentación, que es cómo construir la alianza país electoral para el 2024. Y lo que quiero es proponer un camino, una ruta en esa dirección que divido en 5 etapas. Esto es mi opinión, ¿verdad? Y la idea es que se pueda abrir una discusión también sobre cómo es que vamos a construir la alianza país. Pero poder contestar esta pregunta es sumamente importante para que se entienda la complejidad. No es fácil construir alianzas y requieren tiempo. Y si vamos a hacer una alianza para el 2024, se nos está haciendo tarde. Y por lo tanto es importante ya ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por alianza y cómo la podemos construir. Y esto es una propuesta al respecto. Habría 5 fases. Una primera fase que llamamos de exploración, una segunda de lograr consenso a partir de la exploración, y lo que va pasando en cada etapa depende de lo que ocurrió en la etapa anterior. De manera que el consenso que se logre en esa segunda etapa dependerá de los resultados de esa exploración. Luego, sobre la base de ese consenso que se ha logrado, que no sabemos exactamente cuál será, entonces podremos construir un programa y una estructura de trabajo, de gobierno para la alianza, la cual entonces, dependiendo
de cómo se define esa tercera etapa, convoca una asamblea nacional y el carácter de esa asamblea nacional depende de lo que haya ocurrido en esa tercera etapa. Y esa asamblea nacional será la que tome entonces las decisiones más importantes para la campaña electoral, tanto en términos de programa como de estructura de trabajo, como cómo se van a elegir las candidaturas, ¿no? Y finalmente entraríamos ya en la quinta etapa, que es la etapa de la campaña electoral. Vean ustedes que en este esquema, lo ideal sería que en el 2022 podamos culminar la exploración. Ya en algunos sectores este trabajo se viene haciendo. Por ejemplo, el movimiento Victoria Ciudadana ya ha comenzado ese proceso de consulta, de exploración. Y lo importante sería que tuviéramos prácticamente un año para lograr consenso. Este es el aspecto más difícil de construir una alianza. El poner de acuerdo diferentes organizaciones, personas, movimientos, partidos. Eso es todo un proceso de diálogo en el que tienen que participar cantidad de organizaciones en todo el país. Y la idea entonces es que para principios del 2024 pues pueda haber ya un programa consensuado y una estructura para celebrar una asamblea nacional en los primeros meses del año y tener entonces el resto del año para desarrollar la campaña electoral. Lo más difícil y preocupante es ese paso número 2 y dependiendo de lo que ocurre en el paso número 2 se facilitan el resto de los pasos. No me preocupa mucho lo de la campaña electoral porque si se logra formar esa alianza, el impacto va a ser tan grande que si el movimiento Victoria Ciudadana pudo hacer lo que parecía imposible de inscribirse y obtener la cantidad de votos y senadores y representantes que eligió en el tiempo que lo hizo, ¿qué no se podría hacer si se construyera esta alianza que tanta gente está deseando? Bueno, paso número 1, lo que llamamos etapa exploratoria entre posibles aliados. Y digo aliados porque estoy refiriéndome a sectores. Se lleva a cabo una consulta entre diferentes sectores del país sobre lo que entienden por alianza país. Es decir, que lo primero en que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué vamos a entender por alianza país, con quién se hace alianza y cómo se concibe el rol que esperan desempeñar en la misma. Es decir, debería iniciarse ya un proceso de consulta exploratoria con diferentes sectores en torno a ese tipo de preguntas, ¿no? Se consulta a miembros y simpatizantes de organizaciones políticas fuera del bipartidismo y con franquicia electoral, a personas de diferentes organizaciones, tales como sindicatos, movimientos, colectividades, organizaciones de base comunitaria, asociaciones profesionales técnicas, etcétera, etcétera. Y a personas que no están participando en las elecciones, no se identifican con partido alguno o están descontentas con el suyo, ¿no? En otras palabras, es bien importante saber qué piensa ese 50% de personas que no están votando sobre esta idea de la alianza. Y si esta idea de la alianza, cómo ellos la conciben y si esta idea de alianza las motivaría a ellas a participar en el proceso electoral. Y esta etapa entonces debe culminar con una propuesta preliminar, una especie de bosquejo de lo que sería la alianza país. Y eso entonces permite pasar a una segunda etapa que, como dije, es la más complicada, que es la de lograr consenso entre los sectores que se van a aliar. Aquí, por lo tanto, hay un proceso de tratar de conseguir el mayor número posible de aliados y, en segundo lugar, de lograr
un acuerdo programático entre esos diferentes sectores que acuerdan aliarse. En esta etapa se establece la naturaleza, propósitos y estructura general de la alianza a partir de esa propuesta preliminar que surgió de la fase exploratoria. Será presentada, discutida con partidos o movimientos políticos, organizaciones civiles y personas que se consideran podrían tener interés y apoyar la misma en una serie de reuniones que tendrían que celebrarse en todo el país. En estas reuniones también se recogen ideas en torno a lo que deben ser los objetivos electorales y programáticos generales de la alianza. Así que vamos pasando de una idea bastante general, bastante abstracta, conceptual de lo que es la alianza, a ya ir configurando quiénes son los que van a entrar en alianza y qué es lo que esas personas que van a entrar en alianza, cómo conciben la alianza y cuáles deben ser los propósitos programáticos de esa alianza. Esta propuesta preliminar se completa en esta fase al establecer la forma de alianza, es decir, su estructura organizativa general y la relación de poder para la toma de decisiones que existirá entre las diversas organizaciones y personas y los partidos con franquicia electoral. Cuando uno estudia los procesos de construir alianza que se han dado en diferentes países, en Europa, pero en Estados Unidos, pero sobre todo en Latinoamérica, pues uno se percata que esta es la parte más difícil. Cómo poner de acuerdo toda esa diversidad que se pretende reunir en una alianza. Y no es quizás lo más difícil ponerse de acuerdo en un programa, lo que podría llamarse un programa mínimo, un programa general. Lo más difícil es determinar la relación de poder. Cómo se distribuye el poder para tomar las decisiones al interior de la alianza. Porque como en la alianza tenemos partidos políticos que cuentan con una franquicia electoral, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando uno compara el Partido Independentista con el Movimiento Victoria Ciudadana en términos del programa que presentaron en las elecciones pasadas, no debe haber mucha dificultad para llegar a un acuerdo. Más difícil sería, por no decir poco probable, hacerlo con Proyecto Dignidad. Pero ahí en ese campo no habría problema. Pero por otro lado, el programa no es solamente lo que hayan establecido el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Es también todo lo que tienen que decir las diferentes organizaciones sociales, civiles, movimientos que entran a formar parte de la alianza. Y yo no creo que ahí tampoco pueda haber mayores dificultades. El problema viene a la hora de decidir cómo se distribuye el poder entre partidos y todas esas organizaciones sociales y personas individuales que, aunque no representen ninguna organización, son personas que tienen un nombre ganado, que tienen un grupo constituyente. Por ejemplo, una persona como el senador Vargas Vidot, ¿verdad? Que muchos creíamos que no había manera que saliera electo y que al mismo tiempo se pudieran elegir los del PIB y los del Movimiento Victoria Ciudadana, y sin embargo salió electo, ¿verdad? Pues bueno, ahí tenemos una persona que tiene un grupo constituyente. Y esa es la parte más delicada, más difícil, ¿verdad? De cómo se distribuye el poder para tomar decisiones. Tercer paso. Formulación del programa, estructura de gobierno y fórmula electoral de la Alianza País. A partir de lo que se haya logrado establecer en la propuesta preliminar, que no sabemos lo que va a resultar, porque no estamos tratando de imponer, sino que eso tiene que ir saliendo del proceso, ¿verdad? En términos de la estructura organizativa general y la relación de poder para la toma de decisiones,
se nombra un comité organizador que será el que redacte la propuesta de la Alianza País Electoral 2024, a ser llevada a discusión en Asamblea Nacional, en la que participen todas las organizaciones y personas que suscriben la misma. El comité acordará la naturaleza de las delegaciones de la Asamblea. Eso es otro tema que ha resultado bien controvertido en la experiencia histórica. ¿Cómo será esa asamblea? ¿Será una asamblea por delegado y las delegaciones deben corresponder al poder relativo que tiene cada una de las organizaciones en términos del electorado que representa? Todas esas son discusiones que se tienen que haber dado para seguir facilitando los procesos. Su propuesta contendrá el programa de gobierno de la alianza, los objetivos electorales, en términos de si se aspira a no solamente a la gobernación, sino a controlar todos los distritos, o qué distritos, cuántos candidatos por acumulación, etcétera, ¿verdad? Todas esas son decisiones que tienen que discutirse. Y la forma electoral de la alianza y la fórmula y proceso para elección de los candidatos a los diversos puestos electivos. Esta es la parte más difícil de las alianzas, el tema de quiénes van a ser los candidatos. Y aquí por eso introduzco unas notas sobre alternativas, sobre la forma de organización electoral de la alianza. Y esto lo hago por preguntas que han surgido en discusiones en las que ya he participado sobre este tema, ¿verdad? En primer lugar, hay unas limitaciones que impone la actual ley electoral a la forma de alianza que aparecerá finalmente en la papeleta. O sea, en última instancia, el elector va a recibir una papeleta. Y esa papeleta va a tener una forma que obedece a la actual ley electoral. Esa ley no permite alianzas, por lo tanto no va a haber tal cosa en la papeleta como una alianza. No permite candidaturas coaligadas, aunque esto puede cuestionarse en su constitucionalidad y de hecho hay un grupo que está trabajando precisamente en quizás retar la constitucionalidad de la prohibición de candidaturas coaligadas, ¿verdad? Que es que varios partidos respaldan un mismo candidato. Requisitos, o sea que los votos que recibe los diferentes partidos irían para un mismo candidato. Segunda nota, hay también otro problema, requisitos para retener la franquicia electoral. Ahora no recuerdo si ya se volvió al 5%, se mantiene el 3% de los votos, no tengo el dato claro, pero eso le plantea un problema y claro, el que hace la ley hace la trampa. Entonces, si por ejemplo, y esto es puramente especulativo, ¿verdad? El Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, que juntos sumaron en las pasadas elecciones casi un 30%, se pusieran de acuerdo para un solo candidato a la gobernación, entonces eso podría poner en peligro la franquicia electoral del partido que no postula un candidato. Y también el mismo problema lo tenemos porque la ley obliga, creo que son 39 candidatos a la alcaldía que tiene que tener un partido para que mantenga su franquicia electoral. Esos son problemas con los que hay que lidiar. En términos de las posibilidades, entonces, dada esa ley electoral, ¿cuáles son las posibles formas de alianza que pueden aparecer en papeleta, verdad? Y esto es lo que yo he pensado, quizás haya otra, pero a mí no se me ocurre ninguna otra en el caso de Puerto Rico. Una posibilidad es que haya un candidato a la gobernación o también, ya vieron cuál es la dificultad de que haya un solo candidato a la gobernación, o también que haya dos candidatos, uno de los cuales estaría limitado a ciertos distritos o municipios que le garanticen al partido que no postula un candidato a la gobernación a mantener su franquicia. Esa sería una
una manera, ¿verdad? Claro, yo aquí estoy asumiendo, basando en el principio que establecí anteriormente de la fuerza electoral que representa cada sector, que es muy probable que el candidato, aunque no necesariamente tiene que ocurrir así, pero es muy probable que el candidato a la gobernación saldría por uno de los dos partidos que serían parte de esta alianza. En segundo lugar, dos candidatos dentro de partidos y candidatos independientes. O sea, otra manera que en la papeleta se podría votar es ponerse de acuerdo, digamos, los partidos que tienen franquicia, en que, ok, nosotros vamos a postular en tales sitios y ustedes postulan en tales sitios, pero también entonces ahí hay que ver qué representación van a tener los otros sectores que no son de esos partidos. Y esos otros sectores que no son de ninguno de los dos partidos tendrían dos alternativas: o tener un candidato dentro de uno de los dos partidos que tiene franquicia, si es que los dos partidos se alían, o podrían presentar candidaturas independientes apoyadas por la alianza. O sea que se podría hacer esa combinación. Y otro elemento es acordar el porciento de candidatos surgidos de partidos, organizaciones y personas por sus reconocidos méritos. Esto es uno de los temas más controvertidos siempre en las alianzas, ¿verdad? Por ejemplo, si se decide que se van a postular 5 o 6, normalmente el bipartidismo postula entre 6 y 7 candidatos por acumulación al Senado, para tomar un ejemplo. Y digamos que la alianza pues decide si postular 6 o 7. Bien, de esos 6 o 7, ¿de dónde van a salir esos 6 o 7? ¿Cuántos correspondientes a los partidos con franquicia electoral? ¿Cuánto correspondiente a las organizaciones? ¿O cuánto correspondientes a individuos que por sus reconocidos méritos sabemos que hay una garantía de elegibilidad de esa persona, ¿no? Y aquí entonces el principio que ha predominado históricamente en la construcción de las alianzas es que el poder en la toma de decisiones de cada sector aliado por lo regular depende de los recursos que aporta y las responsabilidades que asumirá en la campaña electoral. Cuando yo digo aquí de los recursos que aportan, me refiero tanto a la capacidad económica, a la capacidad organizativa, a la capacidad de movilización, al número de miembros que tiene, el número de votantes que pudo haber obtenido en las elecciones pasadas. Y por lo tanto, mientras más poder tú tengas, más responsabilidades tendrás que asumir en la campaña, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes a decidir. Bien. Si nos ponemos de acuerdo en lo anterior, encontramos la fórmula, entonces vamos a la Asamblea Nacional, que en armonía con lo establecido en la propuesta de Alianza País Electoral 2024, elaborada por el comité organizador, se convoca a una Asamblea Nacional para aprobar, número 1, el programa de gobierno. Número 2, la estructura organizativa y de gobierno de la alianza. 3, la fórmula y procedimiento para la selección de los candidatos a puestos electivos que estarán en la papeleta. Y 4, se escogerá la dirección política de la alianza a cargo de la campaña electoral. El carácter de esta asamblea, como ya dije anteriormente, ¿verdad?, que tendría que ser una asamblea de delegados. La naturaleza de las delegaciones, el poder de cada delegación, pues viene determinado por los acuerdos que se hayan tomado previamente. Y por último, entonces,
entramos en la campaña electoral, donde en armonía con lo acordado en la Asamblea, se lleva a cabo el proceso de elegir los candidatos o candidatas a los diversos puestos electivos y se desarrolla la campaña electoral. Estoy aquí especulando, pero quiero dar ejemplos concretos para que las ideas queden claras. Digamos que tenemos una discrepancia sobre quién va a ser el candidato a gobernador, ¿verdad? Y se logra un acuerdo que el candidato a gobernador debería salir de uno de los dos partidos que entran en la alianza y aportan la mayor cantidad de electores, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cómo se selecciona cuál de los dos debe ser? Bueno, pues la Asamblea debe haber establecido una fórmula. Una fórmula podría ser una primaria. Esa podría ser, ¿verdad? Una encuesta podría ser otra fórmula u otro tipo de consulta. Esto requiere entonces que la dirección de la alianza decida la estructura que la misma tendrá a nivel nacional, distrital y municipal o de precinto. Eso ya parte de la campaña. Aquí hay muchas posibilidades. Una posibilidad es que donde un partido o un movimiento o una organización esté fuerte en un distrito o en un municipio, pues ellos pueden estar a cargo de la campaña ahí y otros en otro lugar, ¿verdad? Esos son decisiones que se tienen que tomar dentro del proceso. Segundo, la dirección que se eligió para la campaña tiene que diseñar la campaña de medios, propaganda y formación o educación a ser llevada a nivel nacional y local. Y de nuevo ahí pues se distribuye cómo se va a llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? Y hay desde forma bien centralizada, que en el caso nuestro lo veo difícil por el poco tiempo que tendríamos para armar, o forma descentralizada, ¿verdad? De manera que una forma centralizada quiere decir que hay un centro que coordinaría toda la campaña de medios, propaganda e información, o forma descentralizada que de acuerdo a la fortaleza que en diferentes municipios o distritos tengan los aliados dentro de la alianza, los sectores aliados, pues puede desarrollar, decidir cómo desarrollar, llevar a cabo su campaña, ¿no? Y también como aquí entonces la dirección de la alianza asigna a cada aliado sus responsabilidades con respecto a estas dos cosas, ¿no? Y ya sabemos que las mayores responsabilidades las tendrán quien tenga más estructura, más organización. Bien, con esto termino la presentación. Quería decirle que en la revista ciudadana que publica la Red de Saberes y Talentos del Movimiento Victoria Ciudadana, en el número, si ustedes van a este sitio, la revista viene publicando desde hace meses artículos sobre el tema de las alianzas por personas incluso no miembros del movimiento. Esperamos seguir recibiendo aportaciones, pero esa es una fuente de información y yo he publicado creo que ya unos 3 artículos sobre este tema en la revista.